Bien, saludos a todos los asistentes a esta entrevista que vamos a efectuar en este momento. Nos acompaña Carmen Gándara Rossi. Ella es licenciada en psicopedagogía, máster en psicopedagogía, labora actualmente en el Centro Psicopedagógico Huarte de San Juan. Además, Carmen es doctora en psicología evolutiva y de la educación. Ella tiene experiencia en la educación de personas con diversas discapacidades en España, Francia y Estados Unidos de América. Además, tiene una gran experiencia en la orientación a familias de personas que presentan discapacidad, de tal manera que facilita su ingreso al sistema escolar, y la orientación de adultos con trastornos del espectro autista. Y en esta noche vamos a conversar todo lo relacionado a la detección temprana de niños que presentan trastorno del espectro autista. Bien, bienvenida Carmen a esta entrevista, es un gusto realmente estar contigo. Muchas gracias, gracias por repetir, que esta es la segunda vez que estoy con vosotros y estoy encantada. Muchas gracias, es un honor estar con vosotros. Bien, Carmen, vamos a comenzar entonces. Carmen, coméntanos un poco. Este tema de la detección temprana siempre genera una serie de controversias, ¿no? La detección temprana de niños que presentan trastorno del espectro autista. Coméntanos un poco, ¿existe una edad, entre comillas, apropiada para la identificación temprana de niños que presentan trastorno del espectro autista? Pues realmente los trastornos del espectro del autismo son trastornos del neurodesarrollo y entonces conforme los niños van creciendo se va haciendo más visible que hay conductas que deberían presentar y que no están presentando, ¿no? Y otras que presentan y que son inesperadas, ¿no? Para el grupo de edad de esos niños. Entonces, claro, en el desarrollo lo que pasa es que hay que tomar en cuenta la variabilidad, ¿no? de un niño a otro. Y por eso, ¿no? Nosotros como no tenemos pruebas físicas, ¿no? Que nos ayuden a comprobar que un niño tiene o no autismo, utilizamos la información que proviene de estudios epidemiológicos, ¿no? Y poblacionales que nos dicen que es esperable ver a cierta edad, ¿no? Entonces, realmente esa información, teniendo, ¿no? las tablas de qué es esperable ver en el desarrollo de un niño, nosotros podemos sospechar que hay algo que está entorpeciendo ese desarrollo, ¿no? Claro, esas dificultades pueden responder a un diagnóstico concreto o a otro. Y entonces, cuando son muy pequeñitos los niños, nosotros lo que estamos haciendo ahora es hablar de sospecha de trastorno de espectro del autismo y poco a poco ir haciendo un diagnóstico diferencial e ir acotando, ¿no? Y ver si efectivamente es un trastorno del espectro del autismo a lo que nos enfrentamos. Pero eso no frena que podamos empezar a intervenir y remediar esas dificultades en la medida que se pueda. Entonces, en este tema hay que diferenciar entre cribado y diagnóstico. Un cribado es cuando uno ve señales de alerta en un niño, ¿no? Y entonces se hace una serie de preguntas, generalmente suelen ser cuestionarios cortitos que se suelen hacer a los padres o en los colegios, y con esas primeras, con esos primeros signos de alerta ya empieza el protocolo, ¿no? En el que nosotros se deriva al niño a que se le haga una evaluación completa. Entonces, digo todo esto porque no es tan sencillo decir una edad para identificar a un niño concreto, ¿no? Entonces, poco a poco, a nivel internacional sí que se están poniendo en práctica estos protocolos. Aquí en Navarra se hace un cribado ya poblacional, pero esto fue en 2018.
que empezó. Hay un protocolo, el protocolo TEA, y entonces los pediatras hacen una serie de preguntas a los padres, a todos los padres, a los 18 y 24 meses en las revisiones pediátricas. Y entonces ahí, con esas preguntas sencillitas, se ven los signos de alerta y se ve si hay que derivar al niño a un especialista, ¿no? Entonces, una vez se deriva, ¿no?, a neuropediatría y a psicología para ver si efectivamente, ¿no?, esos aspectos que se han visto que no van como deberían en el desarrollo, hay que tratarlos, pues se comienza con ello. Entonces, verdaderamente se debe emitir un diagnóstico inicial de sospecha de TEA y se puede hacer desde los 12 meses más o menos hasta los 30-31 meses de edad. Ahora mismo el instrumento de diagnóstico A2 ha sacado una nueva, un nuevo protocolo para corregir, ¿no? Y realmente es una nueva pieza, un nuevo módulo al mismo instrumento que va hasta los 31 meses y es para niños pequeñitos, es el módulo T de Toddler. Y entonces en este módulo, cuando uno lo corrige, lo que sale no es una etiqueta diagnóstica, sino un rango de preocupación de TEA. Y entonces es hasta los 31 meses. Entonces, tan pronto como los 12 meses y hasta los 30-31 meses podemos manejarnos de manera cómoda, ¿no?, emitiendo un diagnóstico de sospecha de TEA que se tiene que revisar al menos anualmente, suele ser. Bueno, en realidad lo que tú comentas es muy importante, ¿no? El poder establecer esa diferencia entre lo que es un cribado que nos va a permitir identificar varios signos de alarma y lo que ya es establecer un diagnóstico donde evidentemente tienen que haber una serie de procesos mucho más complejos. Y sobre eso va mi segunda pregunta, ¿no? Coméntanos un poco, ya en esta etapa de diagnóstico, tú has comentado el tema de cribado y antes que se me vaya la idea, ese tema en el que los pediatras que hacen las revisiones de los chicos tengan implementado un conjunto de preguntas me parece esencial, porque es en ese periodo justamente donde se pueden ir identificando ciertos signos de alarma. Pero cuando esto ya llega, por ejemplo, a una etapa en la que se ha efectuado un cribado, se han identificado signos de alarma, desde su perspectiva, ¿cómo debería ser ya este proceso diagnóstico en niños que están, digamos, alrededor de los 36 meses? ¿Cómo se debería llevar adelante ya este proceso? ¿Qué instrumentos, qué herramientas, qué mecanismos se deberían seguir? Bueno, realmente lo que se suele hacer ya cuando hay una preocupación clara es aquí en Navarra, bueno, yo os voy a hablar un poquito de lo que existe. Entonces, aquí en Navarra se deriva a neuropediatría y entonces en neuropediatría hacen pruebas de descarte de que haya algún correlato físico o neurológico que explique esas dificultades. Entonces, se suelen hacer pruebas de otorrino para ver si el niño escucha bien, se suele hacer una tomografía computarizada para ver si hay algún correlato neurológico, más bien anatómico, que pueda explicar esas dificultades en el desarrollo. Y también se suele hacer un electroencefalograma para ver si hay crisis epilépticas que puedan estar causando esas dificultades en el desarrollo. También se suelen mandar a hacer pruebas genéticas, ¿vale? Una vez se encarga el neuropediatra de esto y les sigue dando seguimiento a los niños, aunque no es solo una consulta, sino que luego les da seguimiento. Luego, en el apartado de psicología, pues se les hace una valoración del desarrollo completa, ¿no? Y entonces
estas evaluaciones pueden ser tardadas. Y realmente, así como una prueba de cribado puede durar 3 minutos, una prueba de diagnóstico puede tardar horas y muchas sesiones, además, dependiendo del caso. Entonces, instrumentos que se suelen utilizar, el internacionalmente conocido es el A2. Y bueno, también están para cribado, está el MChat, que es de Robbins, Fein y Barton, y el CSBS de Weatherby Prisant. Entonces, estos dos son buenísimos, son gratuitos, se descargan, son los que utilizamos aquí en Navarra, son los que se utilizan en Estados Unidos también para hacer cribado, que yo sepa. Bien. Entonces, sí, estas evaluaciones de cribado, de hecho, están abiertas a que todo el mundo las pueda utilizar, y están colgadas en Internet y han estado colgadas en Internet desde el principio. De hecho, por eso están validadas a nivel mundial, porque justamente se han valido de colgarlas en Internet y que todo el mundo las utilice para saber que funcionan. Se han hecho muchos estudios, sobre todo el MChat. El MChat es la, digamos que la prueba de cribado más importante que se utiliza ahora. Y el CSBS es muy bueno también. Y entonces utilizan o incluyen preguntas como las siguientes, ¿no? ¿Muestra su hijo interés en otros niños? ¿Utiliza su hijo el dedo índice para señalar, indicar interés en una cosa? ¿Le trae su hijo objetos para enseñarle? ¿Puede su hijo imitarle? ¿Responde su hijo a su nombre cuando se le llama? Y si el niño responde al señalar del adulto. Estos son los ítems críticos que utiliza el MChat para identificar un caso de riesgo de autismo. Entonces, son preguntas muy, muy interesantes realmente y que nos van a dar pistas de si el niño tiene una dificultad en el desarrollo social, y que van justamente a la atención compartida, a ver si el niño comparte la atención con el adulto, ¿no?, en el mundo, y por lo mismo ese mundo lo va él conociendo, almacenando en su cabecita, acompañado del lenguaje que el adulto le va a ir diciendo conforme vaya navegando ese mundo, ¿no? Entonces, un niño pequeñito que tiene dificultades para utilizar, ¿no?, la atención de manera conjunta a otras personas, se le va a escapar pues muchas cosas importantísimas en el mundo, y sobre todo eso va a limitar su capacidad de imitar, y los niños pequeños aprenden, ¿no?, por imitación. Entonces, es, digamos, que el fondo de las dificultades, ¿no?, y del valor de estos instrumentos. En cuanto al diagnóstico, los diagnósticos son, pues eso, pueden ser tardados, pueden ser complejos, y necesitan tomar en cuenta información que venga de la observación directa del profesional, e información que venga de la familia, de cuál es el funcionamiento diario del niño, ¿no? Entonces, en cuanto a entrevistas diagnósticas, existe el ADIR. El ADIR es otro instrumento que lo que hace es acompañar a la A2, aportando toda la información de funcionamiento por parte de la familia. Esto también es importante, el tema de un instrumento como el ADIR es muy, muy importante cuando se emite un diagnóstico para niños que pueden ser un poquito más mayores, porque los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo. Un niño nace con autismo.
Entonces se tienen que observar sintomatología de autismo antes de los 3 años de edad. Y eso en un niño mayor viene por reporte de los padres o por informes que puedan tener de que alguien le haya evaluado de pequeño. Pero ese aspecto, el aspecto de la entrevista a la familia en un diagnóstico, en una evaluación diagnóstica, es importante. Dentro de lo que tú has comentado, me surge una inquietud. Por ejemplo, se ingresa al proceso de diagnóstico utilizando herramientas como el ADR, como el ADUS2, y vamos observando que los indicadores que presentan los chicos, alrededor, por ejemplo, de los 36 meses, 3 años, son poco frecuentes, bien, las conductas estereotipadas, los intereses restringidos, son poco frecuentes, poco intensos. Sin embargo, existen algunos indicadores que el profesional va observando, pero el padre de familia asume uno que sí, claro, se presentan, pero son poco frecuentes, no son muy intensos. Y el padre muchas veces se encuentra o plantea muchas explicaciones del por qué se presentan estos comportamientos. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál sería la mejor estrategia a asumir cuando hay esto, ¿no? Los indicadores son muy pocos y de repente no tan intensos. Uh-huh. Entonces, realmente algo que estamos viendo ahora es que estamos diagnosticando y prestándoles atención y servicio psicopedagógico, intervención cada vez a niños más pequeños y con sintomatología más leve, que puede ser, ¿no? Menor en intensidad y menor en frecuencia, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Por un lado, para que una sintomatología o una dificultad sea o de pie a que los profesionales prestemos atención a ese niño para ayudarle a él y a su familia, tiene que entorpecer el funcionamiento diario del niño. O sea, esas dificultades tienen que entorpecer el funcionamiento diario del niño. Y tienen que estar presentes en más de 2 contextos. Ya puede ser, ¿no? En casa y en el colegio, o en casa y en la calle. Entonces, con estas 2 variables básicas son las que siempre dice en el DSM-5, ¿no? Al final de los diagnósticos, que siempre pone, ¿no? Tiene que estar presente en más de 2 contextos y tiene que afectar significativamente el funcionamiento diario del niño, ¿no? Entonces, si ese es el caso, si este niño requiere de más atención o es más dependiente, ¿no? de lo que debería ser por edad, se le tiene que prestar atención. Entonces, verdaderamente las estrategias de intervención que tenemos son estrategias educativas hoy en día, para las estrategias efectivas, ¿no? Entonces, a ningún niño le va a hacer mal que le ayudemos a aprender conductas que no están aprendiendo de manera natural. Porque además se les enseña pues a través de juegos, a través de contando con la familia. Entonces tenemos que tomar en cuenta o sopesar cuáles son los beneficios frente a cuáles son los riesgos, ¿no? Y también cuál es el coste. Entonces, un niño a quien le vamos a enseñar conductas, ¿no? Por ejemplo, de mirar a la cara, ¿no? Porque el contacto visual lo tenga muy bajo y solo mire de vez en cuando, ¿no? A regularse ante ciertas transiciones, porque resulta que no se desregula, ¿no? Ante ciertas transiciones, ¿no? O a disminuir, ¿no? Ciertas estereotipias. Si nosotros le ayudamos, esto
realmente va a repercutir en que él va a poder estar más abierto a aprender cosas que va a necesitar en el día a día. De aquí, ¿no? Para toda su vida. Los aprendizajes que se hacen cuando uno es pequeñito son vitales y son fundamentales. No estamos enseñando cosas raras al niño, le estamos enseñando a hacer una petición de, ¿no? De quiero agua, ¿no? ¿no? O necesito esto, necesito lo otro, o me siento mal, ¿no? O a disfrutar de manera compartida de un juego y aprender a interactuar con el otro. Son aprendizajes que son muy, muy importantes y que si no están presentes, sí que generan una dificultad, ¿no? En cascada. Eso, tenemos al nene que le está costando hacer contacto visual y entonces por lo mismo le cuesta ver a dónde está mirando el adulto, en qué está prestando atención y a su vez aprender el lenguaje que le toca aprender en ese momento, ¿no? Y entonces puede que el niño, ¿no? Voy a poner un ejemplo con un objeto, ¿no? Que el niño esté viendo, ¿no? El pan, ¿no? Ya sea un objeto, si el padre dice pan y el niño no está viendo el pan, sino está viendo arriba o está dando la vuelta o está por otro lado, el niño no va a relacionar o le va a costar muchísimo relacionar esa palabra con ese objeto. Y entonces, claro, si hay dificultades en atención compartida y en regulación, lo que tenemos es que van a haber lagunas de conocimiento y lagunas de funcionamiento en el mundo, de que el niño sepa qué es lo que toca en ese momento, que toca ir a comer, ¿no? Y entonces todo el mundo, como yo me he fijado en mis hermanos, en mi mamá y en mi papá, que van y se sientan a la mesa, ¿no? Y esperamos a que nos sirvan y tal y cual. Entonces yo sé qué hacer. Si yo no me fijo en eso, yo no sé qué hacer. Y entonces tengo una conducta, ¿no? Que puede parecer pues, que voy a mi bola, ¿no? Sin seguir el plan de todo el mundo, y eso genera muchas dificultades de funcionamiento. Entonces yo lo que diría es que estas conductas referidas a los trastornos de espectro del autismo son conductas que son herramientas de aprendizaje muy importantes. O sea, no estamos hablando de algo banal. También que si podemos enseñarlas ahora, eso va a repercutir directamente en el funcionamiento del niño a futuro. Y luego, por último, que las estrategias que utilizamos para enseñar no son para nada ni intrusivas, ni agresivas, ni nada extraño, ¿no? Sino que utilizamos estrategias pedagógicas que podemos compartir también con los papás y de hecho debemos compartir con la familia para que ellos también utilicen en casa y aprovechen en los contextos naturales y diarios para ir enseñando también el funcionamiento de los niños. Tú has comentado algo que me parece muy importante y deseo resaltarlo, el tema del tipo de ayuda. La ayuda que se le da al niño con trastorno espectro autista es una ayuda de orientación, de perspectiva psicopedagógica. Y como tú lo has señalado, no es un trabajo de tipo intrusivo que va a perjudicar al niño, sino todo lo contrario. Entonces yo asumo a partir de lo que tú estás comentando que independientemente que exista una confirmación que efectivamente tiene todos estos indicadores, se suscitan en diferentes lugares y por tanto su condición es de un niño con trastorno del espectro autista, y otro en el que hay algunos indicadores que no necesariamente son muy claros, en ambos casos se van a beneficiar con el trabajo que se efectúe. Entonces, yo creo que eso es muy importante destacarlo y tú lo acabas de mencionar. Bueno, y para terminar ya esta conversación, agradeciéndote de antemano el tiempo que nos estás dedicando, eh, ¿cuál es el impacto que tiene este trabajo temprano
tanto en el niño como en la familia? ¿En qué lo beneficia tanto al pequeño como a todo su entorno? Ujú. A ver, verdaderamente, em, ahora mismo justamente se ponen esos protocolos de cribado. Es que estamos hablando de algo que requiere muchísimos recursos humanos, de dinero a nivel, bueno, a nivel de Estado. Se ponen estos protocolos de cribado en concreto para los trastornos de espectro del autismo, porque vemos que detectar pronto estas dificultades compensa mucho a la familia y al niño. Entonces, básicamente, cuanto antes se detecte una dificultad, antes se asume y antes se puede mejorar, ¿no? Entonces, en realidad, tener un niño con trastorno de espectro autista genera mucho desgaste en la familia, ¿no? Porque el niño le cuesta comunicar y navegar el día a día, y entonces es muy dependiente del adulto y generalmente puede estar más desregulado que un niño que no tiene esas dificultades. Entonces, cuanto antes comprendamos al niño, le podremos presentar el mundo de una manera estructurada que tenga sentido para él y que le resulte educativo. Y además es que está demostrado que los primeros 5 años de edad la plasticidad neuronal es mayor, ¿no? Y los aprendizajes se adquieren con más facilidad. Y entonces vemos que tenemos esa ventana de los, imaginaos, de los 18 meses a los 4 años de edad, 5, es una edad, es un momento de oro para dar intervención psicopedagógica, porque los niños responden muy bien. Entonces, esas conductas que queremos ver en el niño, ¿no? Aumentamos el contacto visual del niño llevándonos todas las cosas a la cara para que él nos mire mientras nosotros etiquetamos, ¿no? Generamos rutinas de acción compartida, repetidas en casa, ¿no? De manera muy dirigida. Y entonces el niño de repente se va encontrando cómodo en su entorno. La familia por fin dice, madre mía, vale, o sea, ya tenemos una idea de qué podemos hacer, el niño está más regulado, nosotros ya le comprendemos cómo va funcionando, le vemos avanzar objetivo a objetivo y luego, oye, que luego se hace una revisión diagnóstica y resulta que el niño ha mejorado tanto en las conductas que daban puntuación para autismo que ya no se le puede aplicar ese diagnóstico. ¿Qué más quiere alguien, no? Que esto? Entonces, verdaderamente, a mí me parece importantísimo este tema. Y yo creo que está probado que es muy importante por todos los recursos, ¿no? Económicos, los recursos personales que se están dedicando a ello. Bueno, sí, efectivamente, comparto contigo esa idea de que mientras más temprano se intervenga es mucho mejor para la familia, para el niño. Los recursos humanos, los recursos económicos y todo tipo de elemento que se pueda utilizar en estas etapas tempranas va a tener un impacto fuerte. Si se deja pasar el tiempo, el tema se va a complicar, la sintomatología probablemente se vuelva más intensa, más frecuente y las posibilidades de generar nuevas habilidades en los chicos se van reduciendo. Bueno, Carmen, te agradecemos mucho esta conversación, estos datos que nos has proporcionado. Estamos seguros que las personas que te han escuchado tienen mucho más claridad ahora, tienen mucho más preocupación por intervenir de manera temprana, percatarse de los indicadores que los chicos están presentando cuando son pequeños y sobre todo tomar una decisión que es la de intervenir, que creo que es lo más importante. Bueno, te agradecemos mucho, Gracias, Carmen, Alejandro. por esta conversación y esperemos que haya oportunidad de seguir conversando en otro momento.
Gracias, Muchas Carmen. gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias a todos. Un gusto. Adiós. Adiós.